Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolución. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que conoce el poder de la mente y sabe que es indispensable para transformarnos. Les cuento sobre ella. Es licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey. Es coach humanista y es una de las 250 instructoras internacionales certificadas para llevar el trabajo del Dr. Joe Dispenza, NeuroChange Solutions, al mundo corporativo. Consolidó su experiencia impulsando equipos de alto desempeño en su paso como directora de marketing en Catalyst, México. Actualmente, a través de su empresa Crecer, desarrolla e imparte conferencias, cursos y talleres enfocados en soluciones creativas de transformación, donde a través de los más recientes modelos mentales basados en neurociencia, transforma a las organizaciones de adentro hacia afuera, alcanzando resultados sobresalientes. Desde el 2021 lleva este trabajo de transformación del Dr. Joe Dispenza a prisiones de México y Estados Unidos, así como a veteranos y maestros de escuelas de bajos recursos del estado de Guerrero, con resultados tan extraordinarios que el proyecto se está expandiendo en todo el mundo a más grupos vulnerables. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sonia Peña a Efecto Inspiración. Gracias. Sonia, qué gusto, qué placer, qué honor tenerte hoy en el programa. Gracias, Jessica. Gracias por la invitación y por tener tan bonito programa. Ay, no, al contrario, Sonia. Y la verdad es que conocer historias como la tuya, de verdad que dan muchísima esperanza, muchísima paz y muchas cosas lindas en el corazón, porque cuando alguien como tú, con tu preparación, con tu evolución, con tus descubrimientos, pone al servicio de los demás lo que es increíble. Creo que ahí es cuando realmente nos expandimos y cuando podemos encontrar ese propósito mayor que nos hace trascender y que nos hace pues ir a lugares inimaginables en la mente y en el corazón. Así que de verdad que te agradezco y quiero aprovechar también para agradecer a Ale Pets, porque Ale es amiga mía y en algún momento me escribió y me dijo, Jessica, le dije, ¿qué onda, Ale? Quiero conocer la historia de Sonia. Entonces me mandó varios reels y le dije, bueno, platícame un poquito más. Me dice, no la conozco mucho, pero hace cosas increíbles. Me pasó tu contacto y la verdad es que sí haces cosas increíbles. Así que gracias, Ale. Aquí está la historia de Sonia para ti y para toda la gente que está interesada en estas historias que inspiran. Así que muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad de poder compartir y que sea inspiracional para alguien. Claro, así va a ser. Y bueno, iniciamos. Yo siempre le digo a las personas que me gusta empezar de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando y preparando para lo que viene después. Háblame un poquito de cómo creció Sonia y danos un poquito de contexto de quién eres. Totalmente de acuerdo. Justamente cuando me pediste que hiciera como esa reflexión sobre mi vida y cómo llegué a donde estoy, me di cuenta que mi vida ha estado marcada desde chiquita. Una de las cosas más importantes en mi vida fue la importancia que mis papás le dieron siempre a la educación. Okay. Ellos hicieron un gran esfuerzo por darnos siempre la mejor educación y entonces a cambio, por yo ver ese esfuerzo, siempre trataba de regresarlo pues esforzándome el doble. Entonces fui esa niña que siempre participaba en todo, que le encantaba bailar, que le encantaba cantar, declamar, hacer de todo, estar en la escolta, participar en todo lo que pudiera. Y eso me ayudó a valorar muchísimo más lo que es la educación.
Estuve la mayor parte de mi vida becada. Okay. Y eso me permitió estar en escuelas y en universidades de alto prestigio que me dieron esa parte de la educación. Okay. Sin embargo, el hecho de haber estado participando en todas estas actividades también me abrió un mundo de posibilidades a empezar a trabajar desde no tan grande, un poquito chiquita. Mi mamá tiene una escuela de inglés. Okay. Y entonces desde los 17 años ella me dio la oportunidad de empezar a trabajar en estas empresas llevando clases de inglés, o sea, enseñando. Desde muy chiquita, sin yo darme cuenta, yo ya estaba encaminada en este mundo de compartir. Claro, claro. En ese momento lo que podía compartir era el inglés, pero me di cuenta que esa experiencia me ayudó a forjar dos cosas muy importantes. Okay. Una, seguridad en mí misma. Yo estaba muy chica y estaba frente a foros de gente mayor, más grande que yo, pero me di cuenta que siempre hay algo que uno, independientemente de la edad, puede enseñarle a alguien más, siempre. Y dos, lo importante que es poder enseñarle algo a alguien y cómo eso impacta en la vida de los demás, porque yo podía ver cómo la gente cambiaba con el simple hecho de enseñar inglés, que en ese momento era lo que yo estaba enseñando. ¿Qué edad tenías tú ahí? 17 años. 17 años. Finalmente eso me forjó muchas habilidades y tomé la decisión de estudiar marketing. Okay. Entonces empecé como a forjar mis objetivos, a crear un futuro sin tener todavía todas estas herramientas que hoy en día hay, que inclusive yo las enseño de tener una visión clara de tu futuro. Pero yo tenía muy claro que quería trabajar en una empresa grande, que quería estar a cargo de marcas nacionales, de lanzamientos, ser gerente de marca y empezar a desarrollarme en este mundo de la mercadotecnia. Sin embargo, siempre fui una persona muy idealista. Así me considero hasta la fecha. Okay. Entonces, además de que tenía ese objetivo muy plantado, siempre quería salvar al mundo y cuidar a los animales. Y desde muy chiquita, yo recuerdo que en secundaria empecé a cuestionarme cómo es que la vida pudiera ser tan injusta de manera natural, porque unos sí tienen ciertas oportunidades y otros no. Me sucedieron diferentes cosas durante mi niñez que me hacían replantearme qué es lo que debemos de hacer los seres humanos en este mundo, y no es nada más sufrir, te tocó o no te tocó. Claro. Y en ese momento las respuestas que yo tenía pues era la religión. Entonces empecé a hablar con padres y con monjas y con personas cercanas a esa parte y no me llenaban las respuestas. Entonces desde muy chica comencé a leer. Uno de los libros que más me marcó fue El alquimista, que seguramente mucha gente lo conoce, pero eso me ayudó a entender que hay otras formas de ver la vida y que cuando uno tiene muy claro a dónde quiere ir, el universo conspira para que eso suceda. De acuerdo. Entonces, así como yo tenía muy claro que quería esta parte profesional y laboral, siempre tuve a la par como esa necesidad de alguna manera trascender y dejar como una semillita en el mundo. Y así empezó mi camino. Sin embargo, no es que te distraes, es parte del proceso, pero en este mundo en el que yo crecí, donde todos esos objetivos los iba alcanzando, estuve trabajando en empresas increíbles, tuve jefes extraordinarios que me enseñaron muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal y en temas de liderazgo, que yo recuerdo que yo me reunía con mis amigos empezando a trabajar y se quejaban, y mi jefe y mi empresa, y yo, a mí me encanta, yo amo lo que hago, yo estoy aprendiendo muchísimo. Entonces, siempre me llamó mucho la atención como alguien puede impactar en alguien más a través de ser la persona que es. Claro. Y a mí, todos mis jefes, todos de alguna manera me enseñaron algo y me marcaron y son parte de este camino o esta evolución, ¿no? Pero lo que yo decía que a veces nos distraemos es porque en este mundo en el que todo te está saliendo bonito y que está perfecto, pues se me olvidó un poquito esa semillita que yo quería de trascender. El cambiar el mundo. El cambiar el mundo. Que yo hoy creo, ¿sabes qué, Jessica? Que todos cambiamos el mundo siendo la mejor versión de nosotros mismos. Claro. O sea, no tienes que irte a África, ¿no? A ayudar a la gente más necesitada, sino haciendo con conciencia lo que sea que haces, siempre estás cambiando el mundo. Pero en ese momento, yo estaba viviendo como todo este boom de oportunidades y mi vida estaba como floreciendo. Y se me olvidó un poquito esa parte. Sin embargo, a nivel personal, el hecho de estar frente a tantas responsabilidades y crecer tan rápido te enfrenta al tan conocido estrés, ¿no? Claro. Y entonces, desde muy chica me tocó estar dirigiendo equipos multifuncionales a cargo de puestos muy importantes. Y gracias a eso empecé a buscar herramientas como el yoga, cómo seguir leyendo, cómo seguir tomando cursos, con entender un poquito cómo somos, quiénes somos y empezar a forjar un poco la parte que está allá adentro. Sin embargo, todo eso que había yo aprendido seguía siendo un poquito
poquito subjetivo. Es decir, como veníamos platicando hace rato, este tema espiritual a veces no lo podemos entender con palabras y simplemente lo llevaba yo de la mano. Pero tenía esa cosquillita. Hoy sé, y se lo digo a todos los que nos están escuchando, que esa cosquillita es tu inconsciente y es tu ser, es tu alma que de alguna manera te está tratando de hablar y que no tiene que ir en contra de lo que estás haciendo, definitivamente no, pero a veces te sangolotea para que lo voltees a ver. Claro. Entonces, en este proceso en el que, como te platiqué en mi vida, yo desde los 15 años estoy tratando de descubrir y de entender, pero a la vez creciendo en el ámbito profesional, se me olvidó esta parte. Y en un momento de mi vida, cuando yo ya estaba yo había alcanzado de alguna manera los objetivos que yo quería a nivel corporativo, a nivel profesional más bien, no corporativo, tuve una experiencia que cambió mi vida. En el 2011. Así es. Cuéntanos. Esa experiencia yo creo que literalmente es el punto medular del por qué hoy yo estoy aquí y en ese momento no te das cuenta. Y a lo mejor muchos se identifican con eso porque la mayoría de las cosas fuertes o difíciles que nos pasan en el momento pareciera que se nos está acabando el mundo, pero si tenemos la suficiente sabiduría para entenderlo desde otra perspectiva, la sabiduría es poder recordar esa situación sin la carga emocional. Y para eso hubo mucho trabajo de por medio, siempre. Pero tenemos siempre dos opciones, quedarnos en esa emoción que nos causó ese suceso o tratar de encontrar un para qué y salir adelante. Entonces, en el 2011, aquí en Monterrey se estaba viviendo una situación de inseguridad terrible, tú lo recordarás si vives aquí. Sí. Y yo fui de las primeras personas que le tocó un enfrentamiento a balazos en su casa. Yo vivía en un departamento y hubo un operativo. Sin embargo, en ese momento no sabíamos que existían estos operativos militares, era nuevo, sabíamos que había balaceras afuera, ¿no? Y que no te tocaban, pero yo estando en mi casa a las 6 de la mañana preparándome para ir al trabajo, tocaron a mi puerta diciendo, Policía Federal, abran la puerta. Y fue un momento que recuerdo, hoy todavía lo recuerdo y marcó mi vida el momento. Escuché esas palabras y dije, tengo dos opciones y cualquiera, no sé dónde me vaya a llevar. Abrir la puerta, si es que sí es la policía, o no abrirla y que la abran y quizá no es la policía. Cualquiera de las dos, estoy en una situación interesante. Claro. Y en el momento en el que estaba a punto de abrir la puerta, esta persona que estaba del otro lado gritó, te voy a matar, y empezó a balacear mi puerta. Así fue como yo viví esa experiencia. Wow. Entonces, obviamente, mi primera reacción fue, están equivocados y están buscando a la persona equivocada, pero yo tengo que sobrevivir. Agarré a mi perrita, me fui al vestidor, me escondí y me puse a rezar. Tenía 29 años. ¿Estabas tú sola? Estaba yo sola. Ok. Sí, estaba yo sola con mi perrita. En ese momento, lo único que pude hacer es encerrarme en el lugar más chiquito que pudiera y empezar a rezar. O sea, no sabía qué más hacer porque se seguía escuchando balazos por todos lados y yo creí que querían entrar a mi departamento porque ahí fue donde yo no sabía que era un operativo militar, no sabía que estaban buscando otras personas. Fueron cerca de 5 horas de estar yo ahí adentro escondida. En algún momento se me ocurrió hablar por teléfono para entender qué estaba pasando a unas primas que estaban cerca, que viven cerca, y ellas fueron a darse la vuelta y me dijeron, estás rodeada, o sea, es un operativo. Ahí está ya la policía, y dije, Dios, peor, pues ya están aquí y aquí hay guerra, ¿no? Se oían de repente silencio y de repente balazos. O sea, vivía alguien ahí por quien fueron. Lo que resultó finalmente, que ya lo supe después, es que arriba de mi departamento vivían unos sicarios. Okay. El operativo era buscándolos a ellos y entonces a los que realmente querían o dispararon fueron a ellos al tratar de escapar. Pero la experiencia que yo tuve es que iban por ti. Iban por mí. Claro. Así es. Entonces, bueno, para no hacerte el cuento muy largo, creo que fueron muchas horas de introspección y ahí mismo, no tuvo que pasar, no tuve que salir del suceso para empezar a reflexionar. Dije, wow, estoy aquí encerrada, todo puede pasar, pueden abrir la puerta en cualquier momento. Seguía pasando el tiempo y no sabíamos qué sucedía. ¿Y qué he hecho con mi vida? Y a lo mejor son preguntas que nos hacemos todos cuando estamos al borde de la muerte y ahorita, gracias a Dios, puedo hablar de eso como algo que ya pasó. Pero realmente cuando te enfrentas a esa pregunta, ¿qué he hecho yo en mi vida? Dije, he hecho muchas cosas maravillosas que me planteé, pero ¿y esa semillita? ¿Y eso que yo quería a los 15 años? ¿Y si ahorita me muriera, qué diría la gente de mí? Yo sé y siempre me he considerado alguien muy enfocada en resultados con muchas habilidades, muchas áreas de oportunidad, pero muchas habilidades. Y una de ellas es la conexión con la gente. Uh-huh. Y por eso siempre creo que me ha ayudado a salir adelante en los trabajos en los que he tenido. Entonces decía, si tengo esa habilidad,
¿por qué no conectar de otra manera? O sea, ¿por qué no solamente en el mundo corporativo, sino empezar? Y empezaron todas estas preguntas. Entonces, finalmente salí de esa situación bien librada, todo salió perfecto. La empresa en donde yo trabajaba me ayudó muchísimo, pero nunca voy a olvidar que porque ese día salí, dije, ¿qué hago? Pues me voy a la oficina. A las 2 de la tarde, pues, me voy a la oficina y al llegar a la oficina me dijeron, ¿qué haces aquí? Este día va a cambiar tu vida. Tienes que replantearte bien qué es lo que sigue para ti. Me acuerdo que me lo dijeron y yo, no, ya pasó. Pero sí, así fue. Entonces, empecé a conocer muchísimo más cómo reacciona el ser humano ante situaciones de supervivencia. Y es algo que no podemos evitar, por eso somos seres humanos. Pero nadie nos enseña a lidiar con esas situaciones de supervivencia. Yo creí que vivía bajo los efectos del estrés hasta que viví esa situación. Claro. Pero fíjate, qué interesante, te voy a interrumpir todo esto que nos dices, Sonia, porque me llama la atención cuando dices, se me olvidó esta parte de esta semillita de poder cambiar el mundo, de poder hacer algo, de qué voy a hacer con mi vida de una manera más trascendente. Y es increíble cómo la vida nos va marcando y nos va poniendo esas señales y esos momentos, a lo mejor duros, incómodos, que no queremos vivir, pero que son esos recordatorios de esa conexión con nuestra alma y con nuestra esencia y con lo que realmente venimos a hacer aquí. Tú tuviste que vivir ese suceso para después poder encontrar lo que yo llamo la belleza colateral de estas cosas que pueden ser traumáticas en su momento, pero que viéndolo en retrospectiva traen mucha belleza colateral y fue lo que sucedió contigo, ¿no? Te llenó de esa belleza colateral para poder tú entender un poquito más a esa Sonia que estaba dormida, que sí estaba, déjame decirlo así, distraída con todo este tema corporativo muy increíble que, ojo, hoy juega un papel importantísimo en lo que haces, porque ahorita van a ver la historia, se va a ir conectando y armando el rompecabezas, pero que te redireccionó para ir en busca de eso que te daba vida y de eso que te daba sentido y de eso que es lo que hoy llamamos como ese propósito mayor. Así es. ¿Qué pasa después de ahí? Porque sé que tomas decisiones drásticas. Así es. Pero bueno, platícale a la gente, tú estabas en este momento, déjame aclararlo, profesionalmente muy exitoso, cumpliendo ese sueño de niña de estar en este mundo corporativo, con estas grandes marcas, y de repente viene un suceso que te sacude totalmente y te hace tomar decisiones drásticas. Cuéntanos qué sucede después. Así es, yo estaba, bueno, como te comenté, a punto de cumplir los 30 años y entonces pues te replanteas, cada década te replanteas muchas cosas. Claro. Y yo aprendí algo que tú acabas de decir de alguna manera. Cada vez que enfrentamos lo desconocido desde el miedo, va a ser horrible. Claro. Pero si enfrentamos lo desconocido desde una oportunidad, así es, hay un mundo de posibilidades. Me encanta. Y esa es la gran diferencia. Me encanta. Creo yo que como yo ya tenía trabajando todo este tema personal, de crecimiento personal a través de cursos y libros, cuando esto me pasó, por supuesto que me afectó. Estuve un año con efectos colaterales de miedo y de inseguridad constante, pero a la vez me hizo replantearme, esto no puede ser tan malo. Si yo salí adelante, inclusive de una forma maravillosa, mi puerta de todo el edificio fue la única que nunca abrió la policía, que nunca abrieron los militares. No entiendo por qué, si ahí mataron a las personas y estaban limpiando literalmente la sangre, yo veía, nunca me molestaron. Entonces hubo muchos detalles que yo empecé a considerar porque así vivo yo mi vida. Si pones atención y estás en el presente, tu mundo está lleno de señales. Y ese es el de todas. Pero si estamos distraídos y en el piloto automático, simplemente no las ves. Entonces para mí eso fue una señal. Y entonces eso desconocido lo vi como una oportunidad, un parteaguas para tomar una decisión. Sin embargo, vuelvo a repetir, no era salirme del mundo corporativo, me encantaba. Era cómo hacer algo que yo sentía que tenía que hacer sin saber qué era. Claro. Entonces, finalmente tomé la decisión de dejar, dije, si hay un momento en el que puedo hacer eso, todavía no tenía familia en ese momento, no estaba casada, dije, es ahorita. Entonces renuncié, recuerdo que me mandó llamar el director y me dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué pasó? A ver, nosotros te ayudamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es posible? Y le expliqué de dónde venía y me dijo, ni siquiera te quiero convencer. O sea, este tipo de decisiones no se dan todos los días, te apoyo en lo que necesites. Y aquí las puertas están abiertas. Wow. O sea, cuando le expliqué, nunca voy a olvidar otra persona que me marcó mi vida. Claro. Y bueno, finalmente me fui a India. ¿Por qué a India, Sonia?
Fíjate que yo en esa época estaba muy, muy, muy metida en el yoga. El yoga me había ayudado mucho a lidiar con los temas de estrés del día a día. Y me gustaba mucho entender de dónde venía toda esta ideología que generaba tanta paz y el tema de la energía. Y como yo mientras estuve siempre muy enfocada desde chiquita en estudiar y trabajar y hacer lo que me correspondía, nunca me di ese tiempo de simplemente hacer lo que yo quería. Entonces llegué a un punto de mi vida en donde ya tenía los medios, las posibilidades para hacerlo y me llamaba mucho la atención entender esta cultura. Entonces fui a hacer una certificación de yoga. ¿De cuánto tiempo? Estuve casi un año en India. La certificación duró un mes, pero mi intención de esa certificación, más allá de regresar y dar clases de yoga, era entender mucho mejor esta cultura y vivirlo, no ir de vacaciones, sino vivir y entender cómo es que de aquí nacen esta ideología tan bonita que ayuda a tanta gente. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Una de las cosas que estaba buscando es encontrar ese maestro de turbante blanco, saber meditar. Quiero decirles a todos los que hoy saben o van a saber lo que yo me dedico, no fue de buenas a primeras. Yo estando en la cuna de la meditación, nunca pude meditar. No así. O sea, uno tiene a veces tantas expectativas que justamente el universo, Dios o como tú lo quieras llamar, busca sorprenderte y nunca va a ser exactamente como tú lo estás esperando. Hay que tener una intención y esa intención viene de adentro, pero la expectativa mata todo. Claro. Yo quería encontrar este maestro que me iba a guiar, yo quería regresar siendo una maestra en meditación. No fue así y lo acepto, pero aprendí muchísimo de la vida y me ayudó a transformarme por completo, a entender lo que yo era, lo que yo podía dar, pero no sabía cómo. El cómo es siempre la última parte si tú tienes claro el qué y el para qué. Claro. Entonces, encontré mi qué y encontré mi para qué. Y el cómo me abría lo desconocido. A ver, antes de seguir al cómo, ¿cuál es ese qué y ese para qué que encontraste? Yo me di cuenta ahí que una de las habilidades más importantes que yo tenía era el tema de la conexión y el con esa conexión poder enseñar y transmitir a los demás. Estando en este mundo corporativo, lo que yo más amaba del marketing era conectar con los vendedores, era tener estas presentaciones frente a diferentes foros, llámese el board directivo o los vendedores o tu equipo de trabajo donde pudiera inspirar. Y entonces, al inspirar, la gente se une a tu sueño, cualquiera que este sea. Y esa siempre había sido una cualidad muy importante para mí. Entonces, sabía yo que quería enseñar y sabía que quería hacerlo a través de la conexión y quería hacerlo de alguna forma en el mundo corporativo, no sé cómo. Sin embargo, todo eso que viví me llevó a entender que toda esta metodología podía ayudar en el mundo corporativo, pero al final no dejaba de ser yoga. Entonces, cuando regresé, fue un parteaguas porque estar trabajando en una empresa de cigarros específicamente, además, obviamente para adultos, el mercado al que yo me dirigía, regresé con esta cosquillita de hacerlo para niños. Wow. Y entonces, de llevar el yoga para niños. Me certifiqué también como maestra de yoga para niños en Estados Unidos y consolidé esta parte que siempre ha estado en mí de ayudar a los chiquitos. Siempre he sido niñera, siempre he estado como muy loca y he sido como de esas que se pone a jugar con los chiquitos, con los sobrinos, siempre he sido así. Entonces, busqué cómo llevar el yoga a los niños a través de todo un modelo que yo creé para una escuela, en donde no era solo dar clases en la tarde, sino realmente permear la cultura del yoga en niños desde kinder hasta secundaria en un colegio, como una clase obligatoria, por así llamarlo, no extracurricular. Y ahí fue cuando comprobé lo que yo tanto sentía. Si tú conectas de la forma adecuada con la gente se transforma de formas increíbles. Y con los niños, inmensamente más. Los niños nada más tienes que tocarlos, darles 2, 3 cositas y bueno. Florecen. La cantidad de historias que yo te podría contar de ese año fueron maravillosas. Y me di cuenta que definitivamente trabajar con los niños es importante, pero ¿en qué momento se me olvidó el mundo corporativo? Yo no estuve nunca peleada acá, al contrario. Creo que hay mucho que podemos hacer en esta etapa en la que estamos los adultos porque es cuando más nos perdemos, como yo me distraje. Y si yo pudiera llevar todo esto que sabía a ese mundo, entonces iban a ser muchísimo más conscientes las personas que están a cargo de empresas tan grandes que tienen un impacto tan fuerte en el mundo. Y entonces busqué la manera de regresar a este mundo corporativo y regresé a abrir una área en una empresa para comunicación corporativa y marketing, donde yo tenía casualmente, que nada es casualidad, yo lo creé, que estar muy de la mano con recursos humanos. Y entonces era como cómo poder mezclar esto que aprendí en el yoga con mi experiencia que yo tenía en el mundo corporativo para ayudar a que la gente no tenga los tan conocidos burnouts y no llegar a tocar fondo, porque no sabes cómo manejar el estrés, sino volverte más consciente, más innovador y más efectivo a través de muchas de las herramientas que yo aprendí. ¿Y eso es crecer? No. Eso es crecer. De ahí surge, desde ahí.
Solo que yo lo que conocía es estar trabajando en una empresa grande y de hecho nunca estuvo como en mis planes, yo quiero mi propio negocio, yo amaba estar en estas empresas y creo que generas mucho valor a través de estas empresas bien formadas con equipos de trabajo sólidos, donde tienes mucha posibilidad de permear y de inspirar. Regresé entonces al mundo corporativo con esa intención. Y en ese inter me casé, y en ese inter me embaracé. Y cuando me embaracé, llegó el siguiente punto clave en mi vida, ¿no? Según yo, pues conocía todas estas herramientas, siempre había sido súper sana, siempre todo había fluido muy bien en mi parte personal. Y resulta que cuando me embaracé, me dan la noticia que mi niña pues está en peligro desde los 24 semanas. Y durante las siguientes semanas, yo tenía que estar yendo al doctor cada semana a ver si ella la sacaban. Cada semana era esa angustia de saber, de acuerdo a ciertos indicadores, si había que abrir y sacarla y tenerla en una incubadora. Fue la oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que yo decía que funcionaba, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada. ¿Reposo? ¿Salgo a trabajar? Nada. ¿Como algo en especial? Nada. No hay más que esperar. No hay nada que hacer. Yo, bueno, sí hay. Todo lo que he aprendido, sí hay. Claro. Y ahí es donde pues me forcé a meditar. Es decir, es que la meditación en realidad, hoy lo entiendo, no es algo que tienes que aprender, es algo que tienes que dejar, porque es simplemente volverte familiar con quién eres y volverte familiar con quien quieres ser. Y yo quería ser esa persona sana, capaz de nutrir a mi niña, de tener un embarazo sano, de poder... Tenía toda esta visión de mi embarazo y por supuesto de mí como mamá. Y empecé a aplicarlo. Entonces revolví de todo. Hice yoga y la meditación y la visualización y armé mi propio modelo. Y milagrosamente, y el doctor me lo dijo, no sé cómo le hiciste para llegar a la semana 37. Wow. Porque estamos en la semana 37 y ya no podemos esperar. Ya tiene que salir. Y yo, no, yo quiero el parto natural y yo lo quiero en agua. Y me puse a llorar y recuerdo que me dijo, ¿no te estás dando cuenta que esto es un milagro? Lo que sea que hayas hecho, no sé qué fue, pero funcionó. Ahora deja que suceda de la forma en la que tenga que suceder. Y volví a refrasear o a repetir lo que te acabo de decir. Si nosotros vemos lo desconocido desde los ojos del miedo, siempre va a ser horrible. Dije, bueno, perfecto, no era como yo lo tenía planeado, pero está sana y todo va a salir bien. Y bueno, no tienes una idea, metí música ahí a mi cesárea, le canté, le grité, bajé la luz, traté de hacerlo todo a mi manera, pero pues bajo los medios que estaban frente a mí, aceptando, claro. ¿No? Pero ahí realmente comprobé que efectivamente, cuando tú estás conectado con tu clara intención, el universo conspira para que suceda. Y que más fuerte que con un hijo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, dejé el mundo corporativo otra vez, por un año. Me enfoqué en mi niña, sí nació bien, pero estuvo un tiempo en incubadora. Yo sabía que iba a requerir ciertos cuidados porque nació muy chiquitita además, y me enfoqué en ser mamá y en construir esa parte. Y como ya tenía yo como grabado que sí se puede tener una visión de algo y volver a empezar y no pasa nada, dije, no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de seguir haciendo esto que hago, pero con los horarios que yo pueda para estar con mi familia, claro. Porque ahora mi familia cobra otra prioridad. Claro. Y no tiene que ser en cierto horario y en cierta empresa y bajo ciertos estándares, sino yo puedo crear lo que yo quiera. Y ahí fue donde, cuando ya tomé la decisión de regresar otra vez a trabajar, se da la oportunidad de yo estar en esta dirección de esta empresa que nos trajimos de team building con un amigo, extranjera, muy importante, y esta empresa de team building me llevó de nuevo al mundo corporativo, pero a trabajar en habilidades de liderazgo. Al final eso era lo que pero yo ahí quería. Todavía no habrías crecer. Todavía no. O sea, ibas en el camino. Sí, ya era de alguna manera un negocio propio, pero era una colaboración con alguien que había querido traerse este negocio y que de alguna manera yo lo iba a abrir aquí, en este país. Y entonces empecé a trabajar ahora sí habilidades de ser emprendedor, cosa que no me había pasado nunca, el ser emprendedor o el estar a cargo de algo que están haciendo desde cero. Pero tuve la posibilidad de ahora sí darme cuenta desde afuera cómo puedes impactar en este mundo, porque siempre lo había hecho desde adentro. Claro. Entonces desde afuera, llevar estas actividades de team building donde les ayudas a este proceso de conciencia, de habilidades de liderazgo, te ayuda a darte cuenta cómo la gente tiene esos aha moments que le llamo. Claro. Y eso me encantaba. Pero ahí se queda. Que sigue. Claro. Y esa parte era la que yo me perdía. Entonces ahí quise empezarlo a complementar estudiando coaching y entendiendo cómo hacer un proceso más profundo de transformación y no solo el team building. Pero como a nivel personal yo seguía leyendo y aprendiendo y estudiando, conozco a Dr. Joe Dispenza a través de un libro.
Me doy cuenta que va a venir a México. En aquel entonces daba cursos de 2 días más chiquitos en México. Y yo pensando que la información que él tenía le iba a ayudar a mi esposo en un tema de salud, finalmente me di cuenta que era el universo llevándome porque a quien me iba a ayudar era a mí. Entonces yo recuerdo estar ahí sentado con mi esposo, porque yo fui la que me puse a leer el libro, yo fui la que me inscribí por una intención diferente, pero al estar ahí sentí esa mariposa, sentí como si todo el rompecabezas de India, de lo que me pasó, de lo de mi hija, todo estuviera haciendo sentido. Me dio la fórmula perfecta para entender todo lo que yo ya había vivido a nivel subjetivo y ahora era mucho más objetivo. Y recuerdo que ya cuando se estaba despidiendo, él dice, si alguien quisiera llevar esto al mundo corporativo y tiene esa intención, tenemos todavía abierta la convocatoria para mi empresa de liderazgo NeuroChange Solutions, donde yo certifico un grupo de personas cada año. No les voy a decir qué se necesita, si lo quieres hacer, entra. Todavía se cierra en un par de días. Y yo... ¿Levantaste la mano? No, lloré. Recuerdo que lloré. Volteé con mi esposo y le dije, por fin encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¡Ay, wow! Así fue. Y lo recuerdo y se me salen las lágrimas porque recuerdo que así fue. Así como cuando tomé la decisión de irme a India, así como que uno sabe, hay ciertos momentos en tu vida donde sabes que algo va a cambiar. Y efectivamente, tomé esa decisión siempre pensando en cómo cambiar este mundo corporativo, pero es que al final cualquier cosa que quieras transformar está compuesta de personas, lo que sea. Son las personas las que crean esa empresa, esa organización, esa fundación, esa situación. Entonces, si tú logras pensar en la persona y transformar individuo por individuo, cambias la cultura, cambias el entorno y cambias la ciudad y cambias el país y cambias el mundo. Definitivamente. Es uno a uno. Definitivo. Entonces, solito, al empezar a trabajar como consultor certificado de Dr. Joe Dispenza, que además fue una serie de circunstancias y coincidencias porque te eligen para ese proceso, pero la forma en la que me eligieron y la cantidad de factores o variables que yo no cumplía y que aún así me aceptaron y que una serie de situaciones me hicieron creer, es que yo sé que esto es para mí ya. Yo sé, lo estoy creando y es mi primera historia que voy a contar de cómo uno puede crear su realidad, porque así lo he venido haciendo, solo no sabía que había una fórmula, nadie me la enseñó. Y entonces empecé a crear y a encontrar a través de todos los clientes y todas las personas que yo conocía cómo llevar este trabajo. Y ahí me di cuenta de algo bien importante. Al final la gente cree en ti y confía en ti como ser humano donde sea que estés. Entonces hay mucha gente que sí, yo también quiero hacer algo que trascienda. Donde sea que estés, ya estás cambiando al mundo si realmente lo haces desde el corazón, porque la gente lo lee, lo siente. Entonces yo no me tenía que ir a India a cambiar el mundo. Desde donde estaba, yo sabía que cada vez que conectaba con alguien, le brillaban los ojos por lo que yo le decía que podíamos lograr con su equipo. Y así empecé a transformarlo, empecé a crecer muchísimo, creé mi propia empresa, ahora sí, crecer. Pero eso viene de lo que viste con Joe Dispenza. Con Joe Dispenza. Okay. Como logro, literalmente apliqué a los 2 días, me aceptan y me certifiqué en un mes, porque todo así se me dio. Cuando ya estaba yo certificada como consultor de Dr. Joe Dispenza, dije, definitivamente este tiene que ser mi 80%, llevar este modelo a estas empresas. Entonces, en colaboración con la empresa de Team Buildings puede funcionar, pero necesito enfocarme de lleno a esto. Entonces, ahí es como cuando salgo de la empresa. Definitivamente seguimos teniendo colaboraciones porque son actividades distintas y busqué cómo tener una clara intención y una emoción elevada, y esa es la fórmula siempre. La clara intención es tener claro el qué y la emoción elevada es el para qué. Lo que sea que queramos en la vida es porque cómo te quieres sentir, y a mí me generaba tanta emoción, tanto orgullo, tanta felicidad hacer lo que iba a hacer, que eso me fue abriendo las puertas. No sabía cómo, pero yo iba a empezar a llevar esto al mundo corporativo. Y entonces empecé a platicar con gente que conocía de este mismo mundo, que me fueron abriendo las puertas, empezaron a ver los resultados, y entonces estuve trabajando ya con empresas muy grandes como Amway, como Heineken, como 7-Eleven. Ya como crecer. Ya siendo tú. Ya siendo yo. Dueña de tu tiempo, de tu empresa, de tus sueños, totalmente consciente con esta emoción elevada. Así es. Wow. Ahí me di cuenta, por eso di clases a los 17 años, porque me puedo parar frente a un foro y hablarles de estos temas, aunque sea el CEO y su board directivo, porque hay algo siempre que nosotros vamos a saber más que alguien más. Y si tú te sientes seguro de eso que sabes, no importa que haya muchas otras cosas a las cuales tú sientas que no estás a la par.
eso para lo que te están buscando, tú tienes algo que ofrecer. Y fíjate, dijiste algo, bueno, has dicho muchas cosas muy increíbles, Sonia, pero gracias. Algo que yo estoy totalmente de acuerdo y dices es que cuando tú vives conscientemente, las señales están todos los días, en todos lados, a todas horas. Y yo soy una fiel creyente de eso. Y hoy que veo tu historia y cuando me la contaste hace unos días y que empecé a investigar un poquito más sobre ti, decías que es increíble y es tan claro cómo cuando conectamos los puntos hacia atrás, a veces los queremos conectar hacia adelante y no se puede, hay que conectarlos hacia atrás. Pero hoy que ya vemos en retrospectiva tu vida y vemos cómo cada pieza era importantísima para formar este rompecabezas que hoy se llama Sonia y que hoy tiene todas esas cachuchas, la Sonia como mamá, la Sonia como empresaria, la Sonia emprendedora, la Sonia coach, pero con una misma esencia y con una misma intención y con un mismo propósito y con un mismo para qué, surgen cosas increíbles. Ante todo esto que tú has vivido, Sonia, y ante conectar esos puntos hacia atrás y buscar ese rompecabezas ya armado, ¿cuál crees tú que es la clave para que otras personas vean en su día a día estas señales y también puedan armar ese rompecabezas? Y sobre todo cuando estamos en un momento de no tan luminoso, sino vulnerable. Ahorita hablaremos de lo que haces en lugares muy vulnerables, pero antes de pasar a eso, ¿cómo le hacemos para encontrar ese propósito de vida y para encontrar esas señales que pueden ir armando el rompecabezas? ¿Cómo le hacemos para estar conscientes? ¿Cómo le hacemos para tener esta emoción elevada? ¿Cuál es el secreto? El secreto es tan sencillo que por eso nos cuesta tanto trabajo. Mira, la gente no sabemos que el 95% de quién somos, o sea, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que sentimos, es un hábito. Okay. Es un conjunto de programas automáticos. Entonces tú te levantas y de forma natural, y así va a seguir sucediendo, así estamos configurados, se enciende una parte del cerebro que se llama cerebelo para llevarte en automático y que no tengas que usar mucho tu energía. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con simplemente tener esa información, ¿qué tengo que hacer? Estar más presente, porque de forma natural mi mente y mi cuerpo me van a querer llevar al hábito o al programa automático. Tan sencillo como cruzar los brazos, lo haces sin pensar y lo haces todo el tiempo. Pero en el momento en el que pones atención, ya estás siendo presente y dices, ay, mira cómo los cruzo. Mira, alguien más lo hace diferente y si lo hiciera diferente, y te aseguro que cuando lo haces diferente, lo primero que vas a sentir es incomodidad, aun y cuando es solo cruzar los brazos, porque tu cuerpo sabe mejor que tú quién eres. Entonces, no voy a cambiar por solamente observarlo, pero definitivamente me estoy observando y me doy cuenta quién soy. Y si realmente es importante cruzar los brazos de otra forma, voy a poner ahí mi intención y observar cuántas veces al día el cuerpo quiere volverlo a cruzar al revés. Okay. Y entonces solamente observar y hacer algo distinto, observar y hacer algo distinto es regresar al presente. Pero tarde o temprano, tu cerebro va a querer generar hábitos. Así funcionamos y hay una razón, es para ser más efectivos. Qué bonito que si en ese estar presente, aunque al principio se sienta incómodo, en cada detalle vuelvo a estar presente y practico qué es lo que quiero ser. Y si practico muchas veces cruzar los brazos de otra forma, aunque sea incómodo, va a llegar un momento que se va a volver cómodo y se vuelve un hábito. Y entonces empiezas a construir algo que realmente querías, no algo que se grabó en los 80s, en los 90s o en no sé en qué momento de tu vida que definió tu identidad. Ahora, parte importante y es algo bien difícil es tener muy claro tu qué y tu para qué. El cómo es el complicado y la mayoría de la gente nos vamos por el cómo. Inmediatamente algo no nos gusta y tomamos decisiones. Entonces, esto no me está gustando en mi vida, me doy cuenta y cambio de casa, y cambio de trabajo, y cambio de pareja, y cambio de amistades. No quiero decir que esa no sea una buena decisión, pero si viene desde el inconsciente y desde el hábito, no va a haber cambios. Entonces, es más bien replantearse qué es lo que quiero. ¿Para qué lo quiero? Y el cómo a lo mejor va a ser cambiar de trabajo. Y el cómo a lo mejor va a ser cambiar de pareja o en 1000 decisiones. Eso ya es estar consciente. No es la respuesta, pero estás consciente. Y si solito todos los días practicas estar consciente, con simplemente respirar. Es que respiramos, hasta la respiración es automática. Totalmente. Si cada vez que reaccionas no tienes idea cómo pudiste haberlo hecho diferente, pero te das cuenta que algo no estuvo bien,
Entonces, el simple hecho de darte cuenta es empezar a practicar estar consciente. Si además respiras, que es la clave para regresar al momento presente, simplemente respirar porque te estás dando cuenta, tu cerebro regresa al presente. Entonces, no es tan complicado, pero si lo haces todos los días, va a llegar un momento que se vuelve una habilidad y lo haces todo el tiempo y lo haces en la forma en la que le respondiste a una persona en la caja del súper o en la forma en la que reaccionas cuando vas manejando en medio del tráfico o como nosotros respondemos con nuestros hijos o con nuestra gente más cercana, que es donde más nos deja de importar el automático y simplemente eres y ahí, paras y paras. Ya eso es hacer conciencia. Y en ese proceso de conciencia, hazte esas preguntas. ¿Qué se sentiría hacer esto? ¿Qué se sentiría si pasara esto? Para poder entender qué es lo que realmente quieres, no el cómo. El cómo va a ser una consecuencia, vaya que yo lo sé. Nunca me hubiera imaginado que cuando renuncié, yo me iba a estar dedicando a llevar soluciones creativas de transformación basado en neurociencia, si no soy científica, ni mucho menos, en empresas, en cárceles, a maestros, a veteranos. Ese fue el cómo. Pero yo tenía muy claro y empecé a darme cuenta cuál era mi intención, qué es lo que me hacía vibrar, y en esa conciencia fui descubriendo mis habilidades, pero haciendo conciencia a través de un montón de herramientas que fui obteniendo con los libros y con los cursos, y sobre todo con esto que aprendí de Dr. Y dijiste Joe. algo bien importante, ¿qué es lo que me hacía vibrar? Sí. Fíjate, a veces, y tú lo acabas de decir, vivimos definitivamente en automático y se nos olvida que el mundo lo que necesita realmente es gente que vibre, es gente que esté emocionada, conectada, haciendo eso que te da propósito y que te da vida, porque de acuerdo contigo, así es como cambias el mundo, estando consciente de todos los días esas acciones que hacemos y que llevamos a cabo. Y me encanta que dices, yo me fui a la India, pero no me tenía que haber ido a la India, ¿no? Digo, en tu caso te fuiste y te ayudó en el rompecabezas, me encanta, pero me gusta mucho que lo pongas porque alguien que nos pudiera estar viendo o escuchando puede decir, oye, pues es que yo no tengo la posibilidad de irme o mi realidad es otra. Y me encanta que aclares que en el día a día, y en el estar consciente y en el estar presente es de donde viene y donde sale esa magia. Y tanta ha sido la magia que has visto tú y que has generado, Sonia, a través de esa conciencia y a través de tener claro ese qué y ese para qué. Que ahorita me gustaría que me lo pusieras, si se puede, sí, en una frase o en palabras. Al final me lo pones. Quiero saber cómo llega ese cómo, déjame decirlo así, de compartir esto con las personas más vulnerables, porque tú, todo esto que has visto que funciona en el mundo corporativo y toda esta transformación que me encanta que dices que es de adentro hacia afuera, que es, de alguna manera yo lo llamo empezar con una historia personal para convertirla en una historia colectiva. Tú lo llevas a estos lugares vulnerables donde a veces se puede pensar que no hay esperanza, donde se puede pensar que no hay manera de florecer, donde se puede pensar que estamos estancados o que están estancadas las personas. Y tú, a través de todas estas acciones, demuestras que es distinto y vas y pones en práctica toda esta magia en prisiones. Háblame de ese trabajo, de cómo ha sido transformar a esas personas, pero sobre todo, cómo eso te ha transformado a ti, Sonia. Porque creo que cuando estamos ahora sí que en contacto con este tipo de situaciones, los más transformados somos nosotros mismos. Totalmente. Háblame de cómo el transformar te ha transformado también a ti. Totalmente. Y yo creo que ahí la respuesta corta y larga es la gratitud. Corta porque pareciera una palabra tan simple, ¿no? Simplemente es dar gracias por todo lo que te sucede y no es estar agradecido siempre solamente por el hecho de estar aquí. Claro. Entonces, cuando yo empecé a compartir esta fórmula que yo sé que cambia, es cuando yo voy y cambio el mundo corporativo. Voy con la intención de cambiar persona por persona. Entonces, la persona primero cambia como esposo, como papá, claro, como hijo. Claro. Y eso se ve reflejado en el trabajo. Entonces, realmente el trabajo se da a través de la persona y su entorno más íntimo. Y eso, híjole, me llena, me brillan los ojos. Ya viste que soy súper apasionada. Entonces, cada vez que yo veía eso, sentía tanta gratitud de tener el trabajo de mis sueños, que siento que lo hago además muy bien porque me apasiona. Y además, qué bendición poder ver esas transformaciones que va a estar impactando. No tienes ni idea del efecto dominó que algo así va a tener. Siento que esa gratitud
me fue ayudando a creer cada vez más y más y más en mis ideales, ¿no? Porque sí soy idealista, pero esos sueños se tienen que aterrizar. Entonces, una de las cosas que aprendí a lo largo de toda mi historia, como ya lo habrán escuchado, es que si tienes una clara intención y una emoción elevada se da. Y para eso ayuda a tener una visión. Así como lo tuve en mi embarazo, ahora yo lo tenía, bueno, no nada más quisiera estar con estas empresas, quiero cambiar a mi país. Quiero influir en la política. Quiero poder desde arriba hacia abajo cambiar. Y entonces me fui muy específica a temas desde donde yo lo veía, ¿no? De arriba hacia abajo. Y cómo al estar teniendo tan clara esa intención y sintiendo esa gratitud que confirmaba que lo que estaba haciendo estaba funcionando, de la nada llegó la oportunidad de llevarlo a prisiones donde yo jamás me hubiera imaginado estar. Pero en mi visión siempre ha estado mi país, siempre, y sigue estando. La forma en la que vas a llegar y ayudar a tu país no siempre, y te lo acabo de platicar con mi historia, no va a ser de la forma en la que tú quieres. No te va a hablar el presidente a decir, ven a transformar a mi gabinete. Pero empiezas a conocer realmente a tu país desde otro semblante. Claro. Y eso te va llevando a entender las piezas de ese rompecabezas. Totalmente. Entonces fue gracias a que yo estaba dando este curso en muchas empresas que llego a conocer una fundación, que es una fundación que lleva el trabajo de Dr. Joe Dispenza a las personas más necesitadas que no tienen los medios para ir a un retiro de Dr. Joe. Y esta fundación se empieza a cuestionar, ¿cómo pudiéramos hacer que esto que tú estás haciendo en empresas, este modelo, este curso de Dr. Joe, llegue a los lugares más vulnerables? Y cuando empezamos a platicar del tema, mágicamente, y nos tomaría 3 horas hablar de todas las sincronicidades que hoy confirman lo que estoy hablando, alguien me buscó de México para decirme, tendrás algo que podamos llevar a prisiones. Y yo ya estaba hablando con esta fundación que es de Estados Unidos y le dije, no lo vas a creer, se está abriendo la posibilidad en México. Y me dijo, perfecto, tienes todo nuestro apoyo, hagamos que suceda. Y así fue como yo en 2021 me toca ir por primera vez en el mundo a llevar un modelo totalmente corporativo, con ejemplos corporativos, pero con mi corazón y mi experiencia para poder bajarme al lenguaje que pudiera conectar con ellos. Claro. Y siendo la primera vez que esta información llega a las prisiones y la primera vez además que este trabajo conectaba con este perfil de gente. Entonces pedí yo permiso para agregar algunas cosas que me pudieran hacer conectar con ellos, pero una de las cosas más importantes que a mí me daban miedo es, para poder conectar con alguien, tú tienes que estar hablando y que la persona diga yo también en lugar de a mí qué. Porque puedes estar diciendo cosas increíbles, pero ¿y a mí qué? No. No hay conexión y necesitamos que exista esa conexión. Exactamente. Totalmente. Entonces dije, conecta con esa gratitud de que te ha hecho sentir hacer este trabajo y sientes emoción de gratitud de si así de gratificante era ver este cambio, transformación en un mundo corporativo, imagínate verlo en la prisión. Y ahí confía. Y eso es el rendirse a lo desconocido. Va a ser igual de desconocido o peor que muchas cosas que has vivido, pero si confías y tienes clara esa intención y esa emoción elevada, que en mi caso era la gratitud, algo te va a ayudar a conectar. Y así fue. Entonces, mi primer prisión fue Ecatepec, una de las más peligrosas y las más, la zona más insegura de México. Y iba yo además siendo mujer, que además eso también es algo fuerte. Mi primer curso fue con mujeres y dije, voy a conectar con ellas desde esa parte, desde que somos mujeres y somos iguales, solo que hemos tenido oportunidades diferentes. Y entonces con las oportunidades que tenemos enfrente hacemos lo mejor posible. Y cómo a partir de ahí generar esa confianza. Bueno, no tienes idea, desde el curso número 1, este curso dura 3 días y eran 35 mujeres, era impresionante la cantidad de gente que se transformó para el día 2. Pero para el día 2, alguien que su primer momento, aha moment, fue decir, con lo que tú me estás enseñando, lo que me quieres decir es que yo sí estoy aquí porque utilizaba a mi hija sexualmente y ella finalmente me denunció y yo le tengo mucho rencor y resentimiento. Si yo por fin la perdono, yo voy a estar bien. Imagínate que a una persona tenga ese nivel de conciencia de perdonar a su hija por haberla denunciado, por haber utilizado sexualmente al día 2. Es muy fuerte, necesitas muchísima compasión y que no sea lástima, para que puedan entender ellos la diferencia cuando los estás viendo y que la persona realmente le haga sentido para que haga conciencia. Para el día 3, la persona estaba completamente transformada. Ya ni siquiera se pintaba. Regresó diciendo, me di cuenta que el dinero no lo es todo en la vida,
me di cuenta que mirar para atrás de nada me sirve. Hablé con mis hijos, les pedí perdón y me dijeron, mamita, te estamos esperando. Y me dice, todavía hasta lloro, y me dice, eso es lo que realmente importa, que de ahora en adelante voy a ser consciente. Y esa es la palabra. ¿Qué más da el motivo y por qué y qué pudiste haber hecho diferente? Por lo menos te diste cuenta que era más allá de perdonarlas, perdonarte a ti. A partir de ese curso, mi vida cambió. El nivel de gratitud que yo siento cada vez que voy a dar un curso es exponencialmente mayor, porque no tienes ni idea del efecto dominó, ahora sí que algo así tiene, inclusive en tu país. Y ahí entendí, es que esto está ayudando a mi país. Y a lo mejor todavía no estoy llegando con el presidente de la República, pero estás llegando desde otro punto. Claro, y estás impactando, de una manera muy profunda, como te decía hace un momento, en un lugar sumamente vulnerable, donde se puede pensar que no hay forma de transformar, ¿no? Y tú vienes a contarnos estas historias que realmente nos contagia, Sonia, porque a ti se te llenan los ojos de lágrimas, se te quiebra la voz, pero nosotros sentimos también una gratitud enorme porque volteas a ver a las personas que más necesitan que se volteen a ver. Y eso me hace ir con la Sonia del pasado, cuando tú me estabas platicando, cuando creciste y que me decías, es que yo desde niña me cuestionaba por qué había injusticias y por qué a unos nos tocaba vivir unas cosas y a otros otras. Y buscaba respuestas, pero no las encontraba. Hoy, ¿cuál es la respuesta que la Sonia de hoy le da a la Sonia adolescente que tenía esas preguntas? Sonia del 2024, ¿qué le dices a aquella Sonia para contestarle esas dudas que tenía? Qué bonita tu pregunta. Yo creo que definitivamente hoy soy fiel creyente de que nosotros creamos nuestra realidad. Antes tenía dudas, hoy sí sé que nosotros mismos creamos nuestra realidad, pero definitivamente nacemos en realidades o entornos que de alguna manera nos habilitan y nos cierran posibilidades o oportunidades. Entonces, parte importante de que nosotros podamos entender cómo funciona este mundo es que todos los seres humanos que estamos aquí tenemos algo en común y es conciencia. La misma vida y el día a día y el piloto automático quizá nos distraen, como lo dijimos en un momento, pero tenemos conciencia y tenemos corazón. Yo lloro cuando te platico estas historias y te contagias y tú también lloras porque simplemente todos tenemos emociones, todos conectamos con esas emociones. Entonces, si nosotros podemos entender esto de raíz, y ojalá que desde una edad muy temprana, desde que somos niños, entonces esa falta de oportunidades no la vamos a ver como algo malo, sino como algo a lo que yo le puedo sacar provecho. Entonces no es que sea injusto, simplemente es diferente y creo que cada uno viene aquí a vivir algo diferente y para eso requiere diferentes retos u oportunidades y que los que tenemos la posibilidad de tener más acceso a las posibilidades, siempre vamos a encontrar la manera de llegar a ellos. Entonces no es que sea injusto, nada más que el camino va a ser un poquito más de terracería y más de vía rápida para otros, pero al final a todos nos mueve una conciencia y todos tenemos un corazón. Y vaya que yo he aprendido que el corazón es exactamente igual hasta en las personas que pudiéramos creer que son más malas. Porque cada vez que yo voy a dar un curso a la prisión, me doy cuenta que le estoy dando curso a niños chiquitos que fueron muy maltratados. Todos son niños chiquitos y todos se conectan con esa parte de ellos que nunca hicieron consciente. Definitivamente tuvieron menos posibilidades que nosotros, pero sí creo que tienen la posibilidad de cambiarlo igual que yo. Entonces no es que sea injusto, es diferente. Y todos, si realmente nos enfocamos en sacar la mejor versión de nosotros mismos, en donde sea podemos impactar a ese chiquito o a esa chiquita que no tuvo las mismas oportunidades para que tome decisiones diferentes. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de uno de los testimonios de la cárcel es que hubo un hombre que dijo, gracias porque ustedes son los primeros en vernos como personas. Wow. Es que ni siquiera ellos se consideran personas. Y si no eres persona, no tienes conciencia y no tienes corazón. Simplemente eres alguien que anda por el mundo. Wow. Si pudiéramos hacer que toda la gente se diera cuenta que tenemos conciencia y tenemos corazón, somos personas. Y cuando alguien te ve como persona, te cambia tu misma forma de verte a ti mismo.
Eso es lo que pasa en las prisiones, que es donde menos oportunidades tienen, es donde la gente ya tocó el fondo más oscuro que se pudiera tocar, vaya que lo he visto, y aún así salen adelante y tengo muchísimas historias de éxito. Entonces, nos encantaría que fuera todo bonito y color de rosa para todos, pero creo que no es tan injusto si podemos ayudar a que la gente toda se dé cuenta que tenemos conciencia, tenemos corazón y cada uno tenemos habilidades diferentes que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Y cuando esas habilidades se ponen al servicio de los demás, esto es increíble, porque tú ahorita dijiste, quienes tenemos esas oportunidades distintas tenemos también una responsabilidad, y creo que hoy la manera en la que tú ejerces esa responsabilidad es sin duda efecto inspiración, Sonia. Me encanta lo que veo en tus ojos cada vez que hablas, que eso es muy único. En esta cabina han pasado más de 200 personas y cuando los ojos brillan es porque realmente hay una conexión con el alma, y hoy puedo ver esa conexión con tu alma. Ya para irnos despidiendo, Sonia, yo te pedí hace rato, te dije, en un ratito quiero que me pongas en una frase ese qué y ese para qué de Sonia, que te hace vibrar, que te mantiene con este sentido y con este propósito tan claro. Ponme en una frase el qué y el para qué. Ay, qué bonita pregunta también. Bueno, yo creo que lo que yo hoy en día estoy haciendo es inspirar a los demás a encontrar la mejor versión de sí mismos con lo que sea que yo les pueda ofrecer. Hoy te puedo decir que esta fórmula y esta información es lo más que puedo ofrecer, pero estoy segura que me falta mucho por recorrer. Y en todo ese camino, así como lo hice aquí contigo, o lo hago en la cárcel, o lo hago en una empresa, siento que mi qué es poder inspirar a través de compartir. Me encanta. Y eso solo se puede dar a través de la conexión, que ha sido algo que he tenido desde siempre y que quiero seguir manteniendo. ¿Cómo mantener eso? ¿Para qué? Para tener una vida plena. No necesariamente es una vida con lo que toda la gente cree que uno debe de vivir. Uh-huh. El tener una vida plena es que tú te sientas tan contenta y tan agradecida de tu día a día que simplemente eso es lo que hace que tu qué continúe. Porque si yo logro mantenerme en este estado de coherencia al final del día y sentir esta gratitud, eso ya valió la pena, ese para qué. Y en mi caso, si además lo puedo compartir con tanta gente, pero sobre todo con mi hija, con mi familia, eso bueno, eso me eleva todavía aún más. Porque finalmente es tu círculo más cercano. Siempre alguien tiene un motor. Y a mí mi motor siempre ha sido mi familia. Y yo en mi familia soy la que los junte, las que quiere que en los cumpleaños y quiere que en los viajes y me encanta. Qué padre. Entonces, creo que así de simple es nada más saber que siempre te vas a poder sentir plena y completa a través de lo que sea que estés haciendo. Y para mí ya no es un trabajo, se ha vuelto una forma de vida. Claro, totalmente. Es como te comportas con todo el mundo, todo el tiempo. Y es que a final de cuentas, esa inspiración de la que tú hablas y esa transformación es lo que nos lleva a trascender. Yo aquí en Efecto Inspiración, y me identifico contigo porque esas 3 palabras para mí son importantísimas. Yo digo que inspirar es transformar y transformar es trascender. Y creo que eso es lo que haces tú. Llevas esa inspiración para que la gente se transforme y para que finalmente pueda trascender. Así que, de verdad, te agradezco, Sonia, por haber estado hoy en el programa, por haber abierto tu corazón, por abrir esa alma todos los días de tu vida para hacer esas transformaciones individuales que se vuelven transformaciones colectivas y que es lo que finalmente cambia el mundo. Así que gracias de verdad por haber estado aquí, pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, emoción, idea, sentimiento, frase, en fin, lo primero que venga a su mente, me lo digan. ¿Estás listísimo? Ok. Empezamos. Ok. Compasión. Ver. Inteligencia emocional. Conectar. Conciencia. Ser. Liderazgo. Transmitir. Gratitud. Todo. Efecto inspiración. Transmitir. Ella es Sonia, ella es esta mujer que hoy nos transmite con el alma abierta y que nos invita a estar conscientes, presentes, y que eso nos va a llevar a transformarnos. Sonia, no sé si hay algún mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando.
Gracias, pues yo creo que aquí la clave es tener muy claro que independientemente de las circunstancias que pudieras estar pasando en tu vida, si tú simplemente haces un pequeño alto y haces conciencia de qué es lo que realmente quieres, o sea, tu intención y para qué, o sea, cómo te quieres sentir, créeme que las respuestas van a llegar a ti a través de tu alma y se van a dar de la forma que menos esperas, que es el cómo. Solo ten claro siempre tu qué y tu para qué y confía en el cómo. Y así es como encontramos esa misión. Me encanta tener claro el qué y el para qué y el cómo llegará. Así es. Gracias, Sonia. Gracias. Un placer haberte tenido hoy. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.